Bendiciones, mis muy amados hermanos en Cristo. El motivo de este video hoy es para compartir con ustedes cómo la iglesia tiene una mirada más integral frente a las Sagradas Escrituras y por eso propone algunas prácticas o enseñanzas dentro de sus vivencias. Pero también vamos a ver cómo algunos hermanos no católicos no miran la Sagrada Escritura para conocer la voluntad de Dios o para decir qué bueno entregarle mi vida a Jesús, sino a ver qué cita encuentran por ahí que esté en contra de alguna enseñanza de la Iglesia Católica, como en este caso que vamos a tratar hoy acerca del sacerdocio y el celibato, porque algunos no católicos enseñan que a la Iglesia practicar el sacerdocio y el celibato está haciendo cosas contrarias al mandato de Jesús en la Sagrada Escritura. ¿Será eso verdad? ¿Será eso mentira? Vamos a ver los textos. Primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2 para comenzar. Es cierta esta afirmación: si alguno aspira al cargo de obispo, desea una noble función. Es pues necesario que el obispo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, entre otras cosas. Posteriormente salta al versículo 12, donde dice: los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y a su propia casa. ¿Vio que es verdad lo que dicen algunos no católicos? Que la iglesia enseña cosas contrarias a la Sagrada Escritura, porque la Biblia dice que el obispo y el diácono deben ser casados. Entonces el sacerdote tiene que ser casado. La iglesia enseña cosas contrarias a la Biblia. ¡Aleluya! Vamos por partes, hermanos. En otros lugares del mundo, por circunstancias pastorales, la iglesia permite que algunos sacerdotes sean casados. Repito, por circunstancias pastorales. Y en la iglesia también existe la figura del diaconado permanente, y esto es a nivel universal. En Europa, en Asia, en cualquier país del mundo, el diaconado permanente es un hombre que está sirviendo a la iglesia con algunos ministerios, ordenado como diácono, y ese hombre es casado y tiene hijos y lleva una vida ejemplar. Eso es lo que se propone. Pero esto es todo lo que enseña la Biblia acerca de este tema. La respuesta la vamos a encontrar en Mateo, capítulo 19, versículos 10 y siguientes. Antes de leerlo, les voy a contextualizar. Jesús está hablando acerca del matrimonio porque algunas personas le preguntan si es lícito o no al hombre divorciarse de su mujer, darle acta de repudio. A lo que Jesús dice: al comienzo eso no era así, pero Moisés les permitió dar acta de repudio por lo duro de cabeza que son ustedes, por lo inmaduros que son ustedes, que muchas veces se casan por las razones equivocadas, y muchos en ocasiones, muchos se separan igualmente por las razones equivocadas. Entonces dice: si alguien se separa de su mujer, no se puede casar con otra porque comete adulterio. Ahí le van a decir: si esa es la condición del hombre, versículo 10, pues respecto de su mujer, pues mejor le conviene no casarse. A lo que responde Jesús en el versículo 11: pero él les dijo: no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Es decir, el matrimonio es un don de Dios. Pero sigue en el versículo 2: porque hay eunucos
que nacieron así desde el seno materno, hay eunucos que son hechos tales por los hombres y hay otros que se hacen a sí mismos tales por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, cuando habla del eunuco, está hablando de un hombre que está incapacitado para tener relaciones sexuales con una mujer, o el hombre que es castrado por otros hombres. Pero también dice que hay algunos que se hacen tales por el reino de los cielos, es decir, servirle a Dios desde la vida soltera o célibe es una opción de vida, y termina diciendo en el versículo 12, quien pueda entender, que entienda. Y eso es todo. ¿No hay algo que hable más claritico? Claro que sí, mis hermanos. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, desde el versículo 1, está respondiendo una pregunta que le hacen de la comunidad de Corinto. En cuanto a lo que me habéis escrito, bien le está al hombre abstenerse de mujer. ¿Escucharon bien? En cuanto a lo que me escribieron, bien le está al hombre abstenerse de mujer. No obstante, por razón de la impureza, que cada hombre tenga a su mujer y cada mujer tenga a su marido. Por cuestiones humanas, por puras cuestiones humanas. Y dice en el versículo 7 del mismo capítulo 7 de la primera Corintios, mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia en particular, unos de una forma, otros de otra. Está hablando de la posibilidad de permanecer soltero y de casarse. Ambas son opciones de vida que de alguna manera se reciben de Dios como una gracia particular. No obstante, versículo 8, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. Y está hablando de que Pablo era un hombre soltero, célibe. Si nos vamos más adelante, en el versículo 32, miren con lo que nos vamos a encontrar. Yo quisiera que ustedes estuvieran libres de preocupaciones. Repito, versículo 32. El no casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Repito, versículo 32 del capítulo 7 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Yo quisiera que estuvieran libres de preocupaciones. Repetimos, aquello de la inmadurez humana, que unas veces está contento, otras veces no, que está feliz con esta mujer, otras veces no, etcétera, etcétera. Inmadureces humanas que hacen que uno al comienzo se sienta feliz al lado de una mujer y que ya después no quiera saber de mujer o que quiera cambiar de mujer. Ahí están las cosas, los dolores de cabeza que tienen muchas personas. Y dice, el no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Y continúa, versículo 34, está por tanto dividido. Mis queridos hermanos, también a las mujeres les dice, la mujer no casada, lo mismo que la doncella, es decir, la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu, mas la casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. ¿Se dan cuenta cómo San Pablo recomienda
que quienes van a servir al Señor ojalá fueran castos, fueran célibes y no estuvieran casados. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que yo soy casado, así, bien parecido como soy yo. Y entonces llega mi mujer, cuando ve que viene una jovencita bien bonita, bien agraciada, para confesarse conmigo, y entonces viene la otra, la tóxica, a decir, esa no viene a confesarse, esa lo que viene es por otra cosa, y empieza a ponerle problema al cura, que no la confiese porque ella no quiere, porque ella no está de acuerdo, porque le da desconfianza, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas y dolores de cabeza para el cura, que no puede ejercer bien su ministerio porque su mujer se llena de celos. Esta otra, vamos a suponer el caso del sacerdote que tiene un hijo y este hijo no está convencido de su fe y se vuelve un muchacho calavera, ladrón, vicioso, dañino, qué sé yo, cualquier cosa haciendo daños en la calle. Un día está el sacerdote celebrando la Eucaristía en su parroquia cuando su hijo entra por la puerta corriendo en plena Eucaristía y detrás 2 o 3 tipos disparándole o queriendo agarrarlo para matarle porque cometió una embarrada. Pregunta, ¿no será eso un problema pastoral y una falta de testimonio para el sacerdote que no es capaz de gobernar ni a su mujer celosa, tóxica, ni a su hijo malcriado y vuelto un delincuente? Ah, queridos hermanos, entonces la iglesia a lo largo de la historia, escuchando la palabra de Dios, ha encontrado la mejor propuesta para que el hombre que le quiera servir a Dios lo haga, si es que quiere hacerlo como sacerdote, a través del celibato, libre de otras preocupaciones. ¿Sí me voy a entender? Yo le sirvo a Dios como hombre soltero y podría hacerlo también como casado, cantando en la parroquia, colaborando con la lectura, siendo lector, ayudando también en la formación de los niños como catequista. Y para yo ayudar a la iglesia en su misión evangelizadora, no tengo que ser obligatoriamente cura, sacerdote. Qué bueno que nosotros podamos entender que la iglesia nos ofrece varios modelos, varias formas de servir y que no nos está cerrando la puerta, ni que tampoco nos está obligando a ser célibes, mucho menos está prohibiendo el matrimonio. La iglesia ha entendido que tanto el sacerdocio, el celibato, como el matrimonio son regalos y gracias de Dios, dones de Dios, que no todo mundo puede con ellos. No todo el que quiere casarse tiene carácter para hacerlo, tiene carácter para gestionarse con las emociones en cuanto a la esposa, los hijos, etcétera, o porque tiene otros elementos en su personalidad que son incompatibles con una vida matrimonial. Y también no todo el que quiere ser sacerdote va a aguantarse el celibato. Entonces hay varias formas de servirle a Dios en la iglesia y no tiene que ser necesariamente a través del ministerio sacerdotal. Entonces ahí se están dando ustedes cuenta cómo es verdad que algunos hermanos escudriñan la escritura para tratar de encontrar en ella algo que refregar en la cara de la Iglesia Católica y decir, ustedes están haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a la palabra de Dios. O sea, encuentran excusas para ir en contra de algunas enseñanzas de la iglesia, y cuando uno les muestra textos que de alguna manera apoyan y respaldan las prácticas católicas, buscan cualquier excusa para salirse por la interpretación o por la tangente. Pero aquel que no quiere aceptar la verdad no la va a aceptar
por más que se le quiera enseñar. Queridos hermanos, espero que este video les llegue profundamente al corazón y les aclare por lo menos este caso del sacerdocio y el celibato dentro de la iglesia. Pueden compartir este video en sus redes sociales, con sus grupos, con sus familiares, etc. Y pueden venir también a mi canal de YouTube. Colocan simplemente Omar Ramírez y colocan el título de este video. Sí, para que ustedes me encuentren en YouTube, me sigan, se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones para que reciban alertas cada vez que creemos nuevo contenido y así seamos cada vez más una gran familia que va buscando la verdad en la Sagrada Escritura para no dejarnos confundir por aquellos que distorsionan las enseñanzas de la iglesia y de la palabra de Dios. Bendiciones.